Bienvenidos a una nueva edición de Flight Level Change Mode. Hoy vamos a hacer un repaso muy respetuoso pero también muy analítico de uno de los eventos más impactantes de la aviación moderna. Nos vamos a meter de lleno en la investigación oficial del vuelo 9525 de Germanwings para entender qué fue lo que pasó. A ver, situémonos. Es el 24 de marzo de 2015. El vuelo 41-2025 despega de Barcelona. Todo normal, rumbo a Düsseldorf. Hablamos de un Airbus A320, un avión moderno, en perfecto estado y con un clima ideal. Pero, de repente, en plena altura de crucero, algo se sale completamente del libreto. El avión empieza a descender. Un descenso constante, controlado, pero sin ninguna explicación técnica. Y este número, 150, es terrible. Representa la magnitud de la tragedia. 150 personas, entre pasajeros y tripulación, iban a bordo. Ninguna sobrevivió al impacto final en una zona muy remota de los Alpes franceses. Por eso, entender qué pasó no es solo una cuestión técnica, es de alguna forma una deuda con cada una de esas vidas. Claro, ante un escenario así, sin una causa obvia, sin una llamada de emergencia, todas las miradas y esperanzas de la investigación se centraron en dos elementos clave: las cajas negras. La BEA, que es la Agencia de Investigación de Accidentes de Francia, lideró la tarea, que fue súper compleja, de recuperar y analizar estos dispositivos para armar el rompecabezas de lo que pasó en esa cabina. Y piensen que el avión quedó, literalmente pulverizado en una zona montañosa de acceso casi imposible. Aún así, los equipos de rescate lograron encontrarlas. Y este fue un momento decisivo, porque los datos estaban intactos. Esto permitió reconstruir con una precisión que realmente pone la piel de gallina los últimos minutos de ese vuelo. Lo que revelaron los datos es irrefutable y es escalofriante. A ver, la secuencia es esta. Todo empieza cuando el capitán sale de la cabina, probablemente para ir al baño. Segundos después, la puerta se bloquea desde adentro. Inmediatamente, el copiloto reprograma el piloto automático para descender a 100 pies, la altitud mínima. Lo que sigue son minutos de pura desesperación, con el capitán intentando entrar, golpeando, usando el código de emergencia, sin éxito. La alerta de proximidad al terreno sonó apenas 25 segundos antes del impacto final. Y con esos datos sobre la mesa, la conclusión del informe preliminar de la BEA fue así de directa, así de contundente. Los datos no dejaban ningún lugar a la duda. Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado. A partir de acá, la investigación dio un giro de 180 grados. Ya no se buscaba una falla técnica, sino entender las acciones y motivaciones del copiloto. Ok, entonces ya se sabía que fue un acto deliberado, pero la pregunta que todos se hacían era, ¿fue un impulso del momento o fue algo planeado? Para intentar responder a esto, los investigadores hicieron algo clave. Analizaron los datos del vuelo inmediatamente anterior que había hecho la tripulación ese mismo día, y lo que encontraron fue todavía más perturbador. Y esto es lo que demuestra la premeditación de una forma helada. En el vuelo de ida, de Düsseldorf a Barcelona, ocurrió exactamente la misma situación. El capitán salió y el copiloto se quedó solo. En ese lapso, manipuló varias veces el selector de altitud, bajándolo a 100 pies, para luego volver a subirlo justo antes de que el capitán regresara. Estas acciones no afectaron el vuelo, nadie se dio cuenta. Pero para los investigadores, la conclusión fue clara. Esto podía interpretarse como un ensayo. Entonces, ¿qué había detrás de todo esto? Bueno, un historial médico muy grave que el copiloto le ocultó a todo el mundo. Había sufrido depresión severa en el pasado y en los meses previos al accidente estaba en medio de un episodio depresivo psicótico. Había consultado a muchísimos médicos, le habían recetado medicación e incluso un doctor le había recomendado hospitalización psiquiátrica. Tenía certificados de baja médica rotos en su casa, incluso para el día del accidente. Pero lo crucial es que nada de esto se lo informó a la aerolínea. Ya que es donde nos topamos con el corazón del problema, la falla sistémica. Por un lado, el sistema de seguridad aérea se basa en la responsabilidad del piloto. Él tiene la obligación de reportar si no está en condiciones de volar. Pero por otro lado, los médicos que lo trataban y sabían la gravedad de su estado se veían atados por las estrictas leyes de confidencialidad alemanas, que solo permiten romper ese secreto en casos de peligro inminente, un término que en la práctica era muy ambiguo.
Está claro que esta tragedia dejó al descubierto grietas muy serias en el sistema de seguridad. Así que, lógicamente, la reacción de la industria de la aviación fue inmediata. Se pusieron en marcha para implementar cambios profundos y tratar de asegurar que una catástrofe así no pudiera volver a ocurrir. El informe final fue muy claro y no solo apuntó al individuo, identificó 3 factores sistémicos que fueron clave en este desastre. Primero, el miedo del piloto a perder su licencia y con ella su carrera. Segundo, el riesgo financiero, porque no existen seguros específicos que cubran esto, lo que presiona a los pilotos a seguir volando. Y tercero, las reglas de confidencialidad, que como vimos, eran muy poco claras. Y la reacción, como les decía, no se hizo esperar. Fue global. Las principales agencias de seguridad aérea del mundo, como la EASA en Europa o la FAA en Estados Unidos, crearon grupos de trabajo de inmediato para revisar de arriba a abajo todos los protocolos sobre salud mental y aptitud de los pilotos. ¿Y qué se hizo en concreto? Bueno, las recomendaciones buscaron un nuevo equilibrio. Se enfocaron en mejorar el seguimiento de pilotos con antecedentes de salud mental, en aclarar cuándo un médico debe romper la confidencialidad por seguridad pública y en crear redes de apoyo financiero y entre colegas para que los pilotos no tengan miedo de hablar. Incluso se empezó a reevaluar si se puede volar tomando ciertos antidepresivos. En resumen, el objetivo fue crear un sistema que apoye a los pilotos en vez de castigarlos por pedir ayuda. Y al final, todo esto nos deja con una pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Cómo puede un sistema, que se basa fundamentalmente en la confianza, protegerse de un riesgo que por su propia naturaleza de privacidad médica está diseñado para no ver? Los cambios que se hicieron son un paso adelante importantísimo, pero la vigilancia y la capacidad de adaptarse tienen que ser constantes. Gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de seguirnos para no perderte toda la info que tenemos para vos. Si ya conocías este evento, evita el hate y seguí de largo. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Flight Level Change Mode. Hasta la próxima.